A todas y todos, sean bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias, tanto en el marco del diplomado como en el marco de las conferencias que anualmente hacemos sobre temas relacionados a la práctica ética en los procesos de investigación. Para el día de hoy nos acompaña la doctora, voy a dejar de presentar para que puedan verla, Marcela Agudelo Botero. Entonces voy a presentar a nuestra conferencista. Hoy nos va a hablar del papel ético de los investigadores del campo social, una mirada desde las experiencias en estudios sociomédicos. Marcela es doctora en estudios de población del Colegio de México, es maestra en demografía del Colegio Frontera del Norte, administradora en salud de la Universidad de Antioquia de Colombia, investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de México, profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Investigación de Política, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2019, Marcela coordina la maestría y doctorado en Ciencias de la Salud en el área sociomédica, campo de gestión y políticas de salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 48 artículos en revistas indexadas y arbitradas, 2 libros, 10 capítulos de libros. Ha impartido Marcela en su trayectoria alrededor de 50 cursos a nivel de posgrado, es decir, entre maestrías y doctorados, y ha dirigido 26 tesis, todas ellas 12 de maestrías, 8 de licenciatura, y así respectivamente. Ha participado como ponente en más de 50 eventos nacionales e internacionales. También ha sido responsable de 7 proyectos de investigación y coinvestigadora en 10. Sus publicaciones tienen más de 1.700 citaciones en el Google Scholar y en el Research. Sus líneas de investigación se centran principalmente en el análisis de las desigualdades y de los terminantes de la salud. Algunos de los temas abordados en sus trabajos son carga de la enfermedad, violencia, homicidios y su impacto en la esperanza de vida, barreras para el acceso a la atención en salud con poblaciones vulnerables, envejecimiento y vejez y salud. Estos son algunos de los rasgos de nuestra conferencista. Marcela, bienvenida a los estudiantes y demás invitados, a nuestros estudiantes del Diplomado en Ética, Bioética e Integridad Científica. Esta es nuestra lección inaugural. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar de este espacio de formación. Marcela, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer en primer lugar al profesor Espinosa por haberme extendido la invitación. Y yo de verdad que estoy muy contenta de estar hoy aquí con todos ustedes y de compartir desde mi experiencia. Y bueno, antes de iniciar mi presentación, sobre todo quiero dejar claro porque sé que este es un grupo de alto nivel y que hay gente con muchísima experiencia. De que no es que necesariamente yo sea experta en los temas éticos, pero bueno, que como les voy a presentar ahora y como se los voy a compartir, pues mi quehacer como investigadora y como docente en todos estos años de mi experiencia laboral, pues es un tema que va inherente, digamos, al quehacer científico y al quehacer de la investigación. Entonces, aunque no seamos expertos, lo que yo vengo sobre todo es a compartirles mi perspectiva y mi experiencia en relación a cómo ha sido durante todos estos años el proceso en los temas de investigación biosociales, que es en el campo en el que yo me muevo y en el que pues, he desarrollado gran parte de mi trayectoria académica y de investigación. Y por supuesto todo esto para decirles que en este mismo tenor yo también quisiera y abrir los micrófonos para que esto sea un diálogo de intercambio y que pues todos podamos aprovechar al máximo pues de los aprendizajes compartidos y de lo que cada uno hacemos desde nuestro campo de conocimiento. Les pido una disculpa para quienes seguramente que sí lo hay, pues los expertos en el tema de ética y posiblemente voy a abordar y voy a tratar algunos temas que para ustedes puedan ser muy familiares, pero como pues desconozco si el grupo es muy homogéneo o muy heterogéneo, entonces me permití partir como de las bases más fundamentales
de las consideraciones éticas, ¿no? Y de dónde surge y por qué y cómo se ha ido transformando esto y aplicándose al campo biosocial. Nada más les pediría si, por favor, alguien me dice si ya pueden ver mi pantalla. Todavía no, Marcela. ¿No? Ay, aquí la estoy compartiendo. Voy a dejarla de compartir nuevamente. Qué pena, Tranquilo. porque estoy viendo que estoy aquí en mi oficina y la red generalmente no falla, entonces no desconozco qué es lo que pueda estar pasando. O tal vez le damos un par de Ahora sí, minutos. Marcela, no sé si los demás, si alguno nos... Yo la puedo ver, no sé. La profesora Viola la está viendo. Gracias, Sí, maestra. también la estamos viendo. Bueno, muy bien. Entonces, como les comentaba, pues yo quiero que esto sea también una experiencia de intercambio. Por favor, si hay algo en lo que quisiera que que nos detengamos o que ahondemos más, pues creo que este es un espacio muy propicio en el marco de este diplomado para que pues lo podamos hacer. Si no, pues también sé que hay un espacio de preguntas al final, entonces podemos generar un diálogo alrededor de esto. Yo entonces denominé esta presentación el papel ético de los investigadores del campo social y una mirada desde las experiencias en estudios sociomédicos. Voy a partir de lo más general sobre por qué surge y de dónde partimos sobre la ética de la investigación. Y esto seguramente muchos de ustedes ya lo saben, nada más lo voy a mencionar de manera muy general, pero pues la ética de la investigación y se empieza a hablar justamente de esto a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde en el tribunal de Nuremberg se condenó a médicos nazis por realizar experimentos médicos inhumanos en prisioneros, ¿no? Y la cara, digamos, más visible de digamos, de estas acciones y de esta manera de proceder bajo este paraguas de lo que se entendía como la investigación, era este médico Joseph Mengele, que estaba en uno de los campos de concentración y que dirigía muchos digamos, de los trabajos de campo con estas personas que estaban vulnerables y que no tenían esta posibilidad de decisión y no se respetaba su autonomía justamente para poder decir si querían o no participar de las prácticas a las que estaban sometidas, que por supuesto, además cabe decir que eran prácticas supremamente crueles, consecuencias irreparables, secuelas irreparables para la salud tanto física como mental y que muchas de ellas devenían o conducían a la muerte. A partir de esto, entonces hay digamos, surge la inquietud, ¿no? Si realmente por un lado se podía hablar de esto como una investigación o qué era lo que se necesitaba para que nosotros pudiéramos garantizar o para que se pudiera garantizar en el espectro de la investigación, en el espectro académico y aquello que involucra a la población que nosotros estamos analizando. Entonces surge y empieza a hablarse del tema de la ética de la investigación. Hay que partir de lo básico y es entender que la investigación en sí misma es una actividad que va a poner a prueba alguna o algunas hipótesis, ¿sí?, que necesitamos o que la intención es sacar conclusiones que van a contribuir al conocimiento. Entonces, la investigación va a surgir de una necesidad de conocer un fenómeno, de profundizar en él y estamos entonces partiendo también de la idea de que lo que nosotros estamos investigando es porque va a hacer un aporte a lo que ya se sabe. Y esto es una premisa importante porque lo que no queremos es someter a las poblaciones, exponerlas, ¿sí?, a compartir información, en el caso, por supuesto, de las investigaciones médicas, mucho menos someterlos a intervenciones que vayan a ser o que vayan en contra de su propia salud. Entonces, los investigadores y las personas que están interesadas en los resultados resultados de estudios específicos, pues en primer lugar deben tener muy bien fundamentados los principios morales, ¿sí?, estos adquiridos a través de la cultura, a través del conocimiento, a través de la experiencia, pero que puedan reflejarse y que se maticen en la ética, en la investigación. Entonces vamos a trasladar todos estos elementos, ¿sí?, que nos van a permitir garantizar de que las personas
que van a estar sometidas a estos procesos de investigación o que van a ser parte de las investigaciones, también vayan adquiriendo un papel activo y no pasivo como hasta ahora se venía haciendo la investigación específicamente en el campo médico. Entonces, en este sentido, la ética en la investigación, ya vamos a unir, digamos, estas dos perspectivas y estos dos campos. La ética de la investigación es un tipo de ética que es aplicada a la práctica y que trata de resolver estos problemas que no son solamente problemas generales, y entonces ahorita vamos a hablar de esto, justamente del rol que tienen los comités de éticas e investigación, porque no se refieren a aspectos globales, sino que también aborda, digamos, las necesidades y los problemas concretos que van a surgir y que van a derivar de la misma investigación y de los mismos procesos de investigación. Y esto no hay que perderlo de vista. Cuando nosotros estamos hablando de la investigación, entonces estamos hablando de un proceso que es sistemático, que es ordenado y que por supuesto se convierte en una bitácora de campo, una ruta a seguir, dado que nosotros debemos como investigadores prever o por lo menos intuir de qué manera vamos nosotros a acercarnos a los sujetos de investigación. Entonces, a partir de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pues queda muy claro a partir de la ética sobre las investigaciones de salud, que es el campo, digamos, de donde surge en principio, digamos, estos lineamientos para poder llevar a cabo las investigaciones. La ética en la investigación de salud, en principio, entonces, solo se enfocó a los temas biomédicos, más del espectro clínico. Sin embargo, conforme pues, se ha ido avanzando en el conocimiento, la ética de la investigación en la salud pues, ya es un campo mucho más extendido, en el que sabemos que nos vamos a ocupar no solo de los procesos biológicos y psicológicos de los seres humanos, sino también que nos va a permitir analizar vínculos entre causas de enfermedad de la práctica médica, pero también aquellos que están relacionados con la vida social, con las estructuras sociales, con la manera en la que las personas viven, en la cultura en la que está inmersa y que va a determinar justamente pues, sus condiciones de vida, sus condiciones de enfermedad y la manera en la que accede a los servicios de salud. La ética de la investigación en el campo de la salud también tiene que ver, y de manera muy directa, pues con la prevención y el control de los problemas de la salud, con el conocimiento y la evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud, pero también de las técnicas y métodos que se recomienden o se vayan a emplear para la prestación de los servicios de salud, ¿no? Y de manera mucho más reciente también se empieza a hablar de cómo se introduce, digamos, todas las nociones éticas para la producción de insumos de salud. Y esto nada más es un ejemplo para poder ilustrar de qué manera entonces ya no estamos hablando de las prácticas directas en el ser humano y en las intervenciones clínicas y médicas, sino también en todo aquello que va a poder afectar la salud y los procesos de salud de las personas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la ética en las investigaciones sociales, pues aquí la cosa ya no está tan clara, ¿no? Si bien sabemos que desde el campo biosocial son muchas las disciplinas que están involucradas o que podrían intervenir en procesos de investigación relacionados con temas de salud, en la investigación social, la ética y las consideraciones éticas para la investigación han sido abordadas de manera, digamos, mucho, en menos de los casos, ¿no? Y en el campo, digamos, de las ciencias sociales en particular, pues el único recurso que muchas veces está disponible es la moral individual del investigador, ¿no? Y sobre esto, pues ha habido algunos de los investigadores que hablan de cómo, a diferencia de lo que ocurre sobre un mismo tema de investigación en el área de la salud, pongamos un ejemplo relacionado con el VIH-Sida,
cómo hay diferentes consideraciones, si esa investigación se lleva a campo desde el área médica o desde el área de la salud y desde las investigaciones sociales, ¿no? En este sentido, entonces, las ciencias sociales o los investigadores, en un artículo que se publicó en 2011 sobre las experiencias éticas en la investigación, una experta en investigación en salud sexual y reproductiva, pues entonces mencionaba que estos investigadores, más los del campo social, han sido libres de establecer la relación con los demás, ¿no? En esta relación de yo como investigador, cómo me acerco al sujeto o a los sujetos de estudio, ¿no? Y muchas veces, entonces, en este sentido, la responsabilidad moral y ética del manejo de la investigación recae directamente sobre ellos. No hay, digamos, un respaldo institucional, no hay un respaldo a través de un comité de ética e investigación que vaya a poder verificar o que vaya de alguna manera avalar que lo que las personas o estos investigadores están haciendo, pues se enmarque dentro de lo que es permitido en esta lógica de la concepción de las consideraciones éticas. Y entonces es a partir, digamos, de estos antecedentes que ya les comentaba previamente, que surgen las guías y normas internacionales de la ética en la investigación, ¿sí? Nuevamente, no hay que perder de vista que estas guías y estas normas derivan del campo clínico, del campo médico, y que con el tiempo pues se han adaptado y se han ido ajustando a las necesidades de otras áreas, como les voy a comentar más adelante. Entonces, después de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pues uno de las normas internacionales que seguramente también ustedes ya conocen con mayor detalle es la Declaración de Helsinki, que esta se publica en 1964 y que habla sobre la prioridad del bienestar del sujeto, sobre los intereses de la ciencia y haciendo un cuidado especial de las personas vulnerables, ¿no? Y esto más adelante vamos a retomar este tema, porque también, digamos, el quehacer de la investigación tiene mucho que ver con, digamos, posiciones jerárquicas, posiciones de poder, en donde el investigador muchas veces parece estar facultado para tomar las decisiones sobre lo que las demás personas pueden o no decir. Y cuando nosotros revisamos en casi todos los campos, ¿no? Y sobre todo en aquellos que involucran a comunidades y a poblaciones y a individuos, pues nosotros nos estamos acercando básicamente a grupos vulnerables, ¿no? Que tienen un problema, ya sea social, ya sea un problema económico, ya sea un problema de salud, que los deja en otra posición respecto a aquellos que hacen la investigación. Posterior a esto, entonces, se promulga el informe Belmont, se publica en 1979, y en este informe entonces se habla de tres, así a grandes rasgos, de tres principios, que es el principio de la autonomía, y estamos hablando de la autonomía de los sujetos, de los participantes, de aquellos que son estudiados, ¿no? Como sujetos nuevamente activos y que pueden tomar decisiones sobre lo que quieren o no compartir y si quieren o no participar en estos procesos de investigación. El segundo principio entonces es el de beneficencia y el tercero es el de justicia, ¿no? Entonces el segundo hace referencia a si el estudio que se va a realizar va a traer mayores beneficios para las personas, para la comunidad, si en lugar de no haberse hecho. Y el de justicia tiene que ver con la posibilidad de que todos los sujetos que estén en esas condiciones, pues también puedan entrar y ser seleccionados e incluirse en los estudios de investigación. En las mismas líneas, no voy a entrar aquí en detalle sobre en qué consiste cada una de estas guías y normas internacionales, porque los principios son muy compartidos y de alguna manera también se complementan, ¿no? Digamos, en esta perspectiva histórica, entonces lo que uno puede observar es que los vacíos o aquellos temas que uno de los guías o las normas no son abordadas, pues entonces son cubiertas
en otros momentos y a través de otros documentos. Entonces, las pautas éticas internacionales ya hacen mucho más referencia al tema del consentimiento informado, de las condiciones de investigación, particularmente en países de ingresos bajos, de la distribución de los riesgos y de los beneficios en las poblaciones afectadas, también el rol, ¿no?, que van teniendo estas agencias y estas entidades financiadoras de las investigaciones, porque entonces también ya entra a jugar ahí otras fuerzas que previamente pues no, digamos, no estaban tan claras en este rol de la investigación. También, ¿cuál es el papel del investigador? O sea, ¿cuáles son, digamos, estos principios morales, estos principios éticos? ¿Cuáles son las capacidades y las competencias que debería por lo menos cumplir como perfil para poder llegar y guiar las investigaciones? Y también tiene que ver de manera muy importante, y aquí en estas pautas éticas internacionales de 1993 ya se habla de manera, digamos, más concreta acerca del papel de los comités de éticas e investigación, que como vamos a verlo también más adelante, pues juega un papel muy importante pues en toda, digamos, este panorama que tiene que ver con la investigación y el desarrollo y las consideraciones éticas que deben incluirse en los estudios. Finalmente, en el 2005 se hace la Declaración Universal de la Bioética y los Derechos Humanos, y esto nos habla entonces de la investigación bajo el previo consentimiento libre, expreso e informado, y a través también de poder llegar de manera más fácil a las personas y a los sujetos de investigación a través de información que sea comprensible y también incluye la posibilidad, ¿no? Hasta ese momento entonces se hablaba de compartir y de hacer extensivos los consentimientos informados, y aquí en esta declaración ya entonces también se introduce esta noción de, bueno, no solo es que las personas nos permitan hacer los estudios, sino también que debe quedar claramente establecido que en el momento en el que las personas así no lo deseen, también es posible que se retiren de ellos. Como les comentaba entonces, cada uno con sus matices y sus diferencias, los tres elementos que van transversales a estos principios éticos son el respeto por las personas, en el sentido de que estos deben ser tratados como seres autónomos y que deciden por sí mismos, la beneficencia, que es no hacer daño o la no maleficencia, y la minimización del daño y la maximización de los riesgos, ¿no? Y quisiera que no perdiéramos de vista esto, porque a veces también desde el campo social, y ese ha sido uno, digamos, de los argumentos de peso que más se han utilizado, es que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, entrevistas, nosotros no estamos en realidad poniendo en riesgo a las personas que estamos entrevistando, ¿no? O que el hecho de que nos estén compartiendo información a través de una encuesta, de un cuestionario, no está violando ciertos principios, y vamos a ver que en realidad siempre la investigación va a incurrir o va de la mano, digamos, con ciertos riesgos, ¿no? Ciertos que, por supuesto que esto va de nivel, hay, digamos, en algunos casos, un impacto mucho más evidente digamos, en las afectaciones físicas, pero también hay otras afectaciones del orden psicológico, del orden emocional, que muchas veces no son tenidos en cuenta, que no son cuantificados y que pasan desapercibidos por el ente de los investigadores. El tema de la justicia, entonces, tiene que ver con que los sujetos no deben ser elegidos simplemente porque estén fácilmente disponibles, sino, y esto de manera muy específica lo podemos ver cuando también nosotros estamos haciendo estudios en el campo biosocial, en donde pues nos interesa o algunas veces pues es más fácil recurrir pues a sujetos que están cautivos por alguna razón, ¿no? Pero muchas veces la razón por la que estas personas podrían estar más de fácil acceso tiene que ver porque son sujetos institucionalizados, porque, como ya les decía, el tema de la jerarquía es importante, y el tema de la vulnerabilidad también. ¿Hasta aquí todo vamos bien? Nada más háganme una señal, porque luego uno aquí habla y habla y no veo, solo mi pantalla.
¿Todo bien? ¿Escuchan? ¿Ven mis diapositivas? Todo bien. Ok. Sí, todo bien. Entonces, ¿cuáles son algunas de las consideraciones éticas en la investigación? Pues en primer lugar, cuando nosotros vamos a desarrollar cualquier proyecto de investigación, pues tiene que haber una revisión independiente de los protocolos y de los documentos de investigación que nosotros vayamos a desarrollar. Por otro lado, cuando uno va a hacer cualquier investigación en el campo biomédico y cualquier otro en el campo social, pues esto debe responder a las necesidades de la comunidad, ¿no? Sabemos que aquí hay muchas restricciones, sabemos también que aquí hay algunos conflictos de intereses que también hacen parte, digamos, de los aspectos éticos que cualquier investigador debe considerar, pero sobre todo se debe responder a estas necesidades. ¿Qué es lo que necesita la comunidad? ¿Qué es lo que necesitamos saber que no se conoce hasta ahora? Y esto entonces, ¿cómo va a repercutir en el beneficio de ellos mismos? Esto va muy de la mano entonces con el valor social, nuevamente con los temas que sean prioritarios para la sociedad, pero que haya un retorno de la investigación, y eso tiene nuevamente que ver con una perspectiva ética, no solo de desarrollar la investigación, sino una vez que yo obtengo los datos, entonces cómo regreso la información y cómo regreso los datos y de qué manera a las personas que me permitieron hacer el análisis. Debe tener, por supuesto, una validez científica, debe haber un rigor metodológico para responder a la pregunta de investigación, y esto es muy importante porque no tiene sentido realizar la investigación cuando esto no tiene, digamos que surge de un interés personal o de un interés muy genuino, que a veces pues nos ocurre a todos en el ámbito en el que estamos, ¿no? Nos preguntamos como un montón de cosas y por qué ocurren ciertas cosas o por qué pasa ciertas cosas en ciertos grupos poblacionales y lo demás, ¿no? Sin embargo, pues esto es un trabajo que es arduo, ¿no? El tema de realizar la investigación, porque detrás, digamos, del componente ético, pues esto tiene que estar muy bien respaldado y con bases muy sólidas, también en aspectos teóricos metodológicos. El tema de la justicia de los sujetos, la distribución equitativa de los riesgos y de los beneficios, en esto hay que ser supremamente cuidadosos, ¿no? Es decir, a quienes nosotros vamos a poder integrar a nuestros estudios, a quienes no, seguramente para algunos aspectos más, nuevamente de orden de estudios experimentales, donde los sujetos van a estar expuestos, supongamos, a que se les proporcione un medicamento y a otros no. Entonces, esto es muy común, ¿no? Cuando están probando algún tipo de medicamentos para evaluar la seguridad y la eficacia, pues tener grupos en donde a unos sí se les va a dar un tratamiento y a otro no, y entonces hay que ser muy cuidadosos en esta aleatorización de los sujetos en este tipo de casos. Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, si estamos evaluando un programa social, no sé, de nutrición en una comunidad indígena, en una comunidad marginada, donde nosotros vamos a evaluar la intervención de proveer digamos, un programa o una política dirigida a cierto grupo de la población. En este sentido, entonces, pues el consentimiento informado es un elemento clave y muy importante, pero no es el único, ¿no? Y aquí sí hay que ser muy contundentes en afirmar de que el consentimiento informado no es sinónimo de que mi proyecto es ético, ¿no? La perspectiva ética, como les decía previamente, es una perspectiva transversal, es una perspectiva que va en todo el proceso de la investigación, desde el mismo momento en el que yo estoy concibiendo el proyecto, que yo lo estoy escribiendo, hasta el momento en el que voy al campo y hasta el momento en el que genero la información, y muchas veces también tenemos que hacer pues toda una labor de regresarnos si es que no estamos, digamos, el proyecto no se está comportando de la manera en la que nosotros esperaríamos y que pudiera poner en riesgos, ¿no? Que pudiera poner en riesgo estas consideraciones éticas que en un principio nosotros delimitamos.
El respeto a los sujetos de investigación, también el tema de la confidencialidad, el retiro en cualquier momento y por cualquier razón, ¿no? Entonces, también nosotros como investigadores, pues tenemos las presiones, la necesidad y por supuesto que el interés, porque para eso nos fijamos en objetivos y nos fijamos hipótesis, en que las personas que nosotros estamos seleccionando, por la razón que la estamos seleccionando, pues concluyan y nos puedan proveer de esa información que nos van a servir a nosotros de insumo para poder comprobar nuestras hipótesis o no, pero también sucede y cada vez de manera más recurrente por el tema del empoderamiento de las personas, de los pacientes, en que muchas veces una vez que ingresan a estos protocolos de investigación, por alguna razón deciden retirarse y eso también pues es algo que es importante de tener en cuenta. Y aquí entonces es donde entra el Comité de Ética y de Investigación, porque pues una manera, digamos, en la que se ha propuesto abordar esta lógica de la ética que lleva implícita las investigaciones, pues ha sido a través de los comités de éticas, y esto se ha vuelto un aspecto mandatorio en toda la academia, en los servicios de salud, en otras áreas, ahorita vamos a ver que en otras áreas, pero sobre todo en los profesionales de la investigación. Ahora, y yo lo digo tal vez de manera muy personal, me parece ilógico pensar en una investigación en el campo que sea que involucre a seres humanos y que no tenga contempladas las consideraciones éticas y los riesgos potenciales de cualquier nivel a los que van a estar expuestas las personas. El Comité de Ética en Investigación, entonces, como les decía, en estas normas y guías internacionales se ha ido delimitando como de manera más clara cuál es su papel, cuáles son sus roles, y de manera muy general, y esto puede tener diferencias entre países, entre regiones, entre ciudades, no sé, los comités de éticas hacen referencia a estos órganos colegiados, ¿sí? Autónomos, que tienen un respaldo institucional, que deben ser interdisciplinarios, plurales, de carácter consultivo, ¿sí? Y esto hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Es de carácter consultivo, o sea, no solo los comités de ética están diseñados, porque se ha desvirtuado un poco el papel de los comités de éticas. Los comités de ética están pensados para ser un acompañante permanente en los procesos de investigación y también para los investigadores. Sí, también, por supuesto, que tienen esta función de evaluar y dictaminar los protocolos de investigación y en especial aquellos que involucran a seres humanos. Y en concordancia con los lineamientos internacionales, pues el Comité de Ética tiene la labor de proteger los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas que participan en las investigaciones en salud, yo diría las investigaciones en general. Debe estar integrado por profesionales de diferentes áreas, ¿sí? Si estamos hablando específicamente del campo biosocial, pues entonces estos deben incluir, además de profesionales de la medicina, también podría ser profesionales de psicología, de enfermería, de trabajo social, de sociología, de antropología y de filosofía. Entonces, los comités de ética, en la medida en la que haya más riqueza de los perfiles profesionales, va a haber mucho más enriquecimiento sobre, digamos, la mirada que pueden tener sobre las investigaciones. Las funciones del Comité de Ética pueden variar mucho, y esto nuevamente lo va a definir pues cada institución, como ya les decía, esto va a variar según el contexto, pero dentro de las funciones y más importantes están entonces elaborar los lineamientos y las guías éticas institucionales y verificar su cumplimiento, ¿no? Entonces, nuevamente, no es solo la evaluación en sí en un momento específico de un proyecto, un protocolo de investigación, sino que va a trascender mucho más allá las funciones como un órgano que va a acompañar de manera constante el proceso y la investigación y al investigador. El otro, entonces, es asesorar a investigadores
en la óptima realización ética de sus investigaciones y me parece que esta función está un poco más desdibujada en la mayoría de los comités de ética, que tiene que ver con el promover, con el orientar, con el fomentar y apoyar el desarrollo de las investigaciones, ¿sí? Es decir, no solo es una función de yo te reviso y tú corriges y yo veo si eso se puede realizar, sino que es un proceso de intercambio permanente en donde, donde se puede dar, digamos, estas interacciones de manera más permanente. Y ahí, pues como lo señalo, está la labor de estos comités de éticas e investigación, pues van a ser para siempre. Ahora sí, desde que inicia el proyecto de investigación, durante el proyecto del tiempo que dure la investigación, y una vez que se concluye, en términos de que si hay una recolección de información, no hasta ahí llegan las consideraciones éticas de la investigación, sino lo que va posterior a eso. Entonces, las publicaciones, el retorno social de la información, la retroalimentación a las políticas públicas y todo lo demás. Entonces, esto se debe llevar a cabo antes, durante y después de la investigación para velar el cumplimiento de los principios éticos, pero también para verificar si es necesario que se hagan ajustes a estas consideraciones que en un principio se establecieron, además del uso que se le va a dar a la información que se obtiene. En cuanto a las bases de la investigación en los seres humanos, a partir de estas guías internacionales, entonces lo primero es, voy a generar información que no se sabe y que es útil, si es necesaria la experimentación, ¿sí? Una intervención. Entonces, lo primero, esta debe respaldarse con una experimentación previa en animales, ya sea en los laboratorios o a través de otros medios científicos, y se deberá realizar solo cuando el conocimiento que se pretende producir no puede obtenerse por otro medio idóneo, ¿no? Entonces, también de la mano con esta perspectiva ética va en la manera en la que yo voy a recolectar la información, ¿no? Y entonces siempre vamos a optar por aquellas métodos y aquellas técnicas que nos va a permitir tener los mayores riesgos hacia las poblaciones y que me va a maximizar el beneficio respecto a la información que vamos a obtener sobre el tema en particular del cual se desconoce. Deberá entonces prevalecer las probabilidades de los beneficios sobre los riesgos predecibles. Siempre va a ser fundamental el consentimiento informado de los sujetos o del representante legal en caso de incapacidad, y ahorita vamos a hablar de algunos puntos en específico. Deberá ser realizada por personal debidamente entrenado y capacitado bajo la responsabilidad de una institución. Entonces, siempre también este tema de la importancia de tener un respaldo institucional que pueda velar en la garantía de que el proyecto se lleve a cabo de la manera y forma en la que fue planteado en su inicio, y por supuesto que esto va a requerir también que los investigadores, que las personas que van a hacer la recolección de la información, la que va a estar a cargo de los proyectos, pues tengan el conocimiento suficiente y la pericia también para poder cumplir, digamos, con los estándares y con los puntos que son establecidos en ellos. Siempre que nosotros veamos que puede haber algún potencial riesgo de lesiones o que ocurran, cualquiera que sea, lesiones graves de discapacidad o muerte, pues por supuesto que lo fundamental en estos casos es hacer una suspensión inmediata de la investigación. Ahora, cuando hablamos de la investigación, ¿sí? Entonces van a decir, bueno, pues es que esto pareciera que está muy aplicado al campo médico y nosotros no hacemos ninguna intervención y nosotros desde el área social, pues digamos que es otra perspectiva y son otros métodos y lo que hacemos son entrevistas o a lo más es que hacemos algún cuestionario. No sé qué se escucha así. ¿Me escuchan? Sí, profe, la escuchamos. Ya se silenció un participante, tranquilo. Ok, es que no sé si es que se está desconectando, perdón. Entonces tenemos que tener en cuenta que también hay gradientes de riesgo, ¿no? Y esto debe quedar claramente especificado en nuestras investigaciones, ¿no? Hay diversas maneras
de poder clasificar los riesgos en la investigación, y esto va a depender de los métodos y de las técnicas que utilicemos. Entonces vamos a hablar de aquellas investigaciones donde hay un riesgo o que no hay riesgo, ¿sí? En donde nosotros vamos a recolectar, no vamos a hacer en primera instancia pues ninguna intervención o modificación intencionada, ya sea de tipo fisiológico, de tipo psicológico o de tipo social. Y esto también hay que tenerlo así como subrayado y en negrita, porque siempre estamos pensando entonces que las intervenciones o son si yo le voy a dar un medicamento o si yo voy a hacer alguna intervención médica, pero las intervenciones también, el mismo hecho de irrumpir para la recolección de una información cualitativa o a través de un cuestionario, pues eso tiene implicaciones éticas, ¿no? Que si bien son de menor riesgo, estas deben quedar claramente especificadas en nuestros proyectos de investigación. ¿Cuáles son o cuáles serían los estudios sin riesgo? Serían aquellos que derivan de cuestionarios, de entrevistas, de revisiones de expedientes clínicos y otro, ¿no? Por supuesto que estamos partiendo de la idea de que son sin riesgos, porque también nosotros estamos garantizando en este proceso que la recolección de la información que nosotros estamos llevando a cabo se está haciendo de manera anónima. Ay, ya voy 36 minutos, me voy a apurar para no excederme en el tiempo. El riesgo mínimo, entonces, nos referimos a aquellos estudios prospectivos que utilizan información a partir de exámenes físicos, psicológicos o de diagnóstico rutinario y, por ejemplo, puede incluir aquello que sea pesar al sujeto, pruebas de agudeza auditiva, electrocardiogramas, alguna recolección de excretas, secreciones externas, extracción de carne, ¿no? De sangre, perdón. Y el riesgo mayor que el mínimo es cuando las posibilidades que afectan al sujeto van a ser significativas, ¿no? Y entonces que ya lo estamos sometiendo pues a otra serie de intervenciones que van a aumentar los potenciales riesgos. Y estos son pues muy claros y muy específicos cuando se están haciendo ensayos de medicamentos, ¿no? Que vamos a tener a un grupo al que le vamos a dar el medicamento y a un grupo de placebo, y entonces tenemos que considerar de manera muy importante, pues, cómo puede afectar el hecho de que una persona reciba un medicamento y otra que no. En las cuestiones de las investigaciones en el campo biosocial, pues también es importante considerar que vamos a tener como, digamos, una diversidad de poblaciones a las que nosotros podríamos o con las que nosotros trabajamos, y que también conforme esas, digamos, especificidades del grupo de investigación, del contexto, de la ciudad, de la cultura y de lo demás, pues van a haber consideraciones éticas que van a ser muy específicas, ¿no? En lo que tiene que ver con investigaciones que implican la intervención digamos, que van a realizarse en las comunidades, pues siempre va a ser muy importante que se vaya a tener, que se obtenga la aprobación de las autoridades de salud a nivel local y de otras autoridades civiles de las comunidades a estudiar, ¿no? Y nuevamente, todas y cada una de estas cuestiones que uno puede tener presente a la hora de llevar a cabo los trabajos de campo deben quedar especificados en nuestros documentos y en nuestros protocolos de investigación, y debe llevarse a cabo tal como uno los está proponiendo. El otro es que hay que tener consideraciones en grupos especiales. Cuando hablamos de grupos subordinados, estamos hablando de, ahí es estudiantes, miembros de Fuerza Armada, internos en centros carcelarios, personal institucionalizado, es decir, personas que tienen problemas de movilidad, personas adultas mayores que, digamos, ya van a estar cautivas por alguna razón que va a permitir entonces que haya un acceso mucho más fácil a ellos, ¿no? En este caso, pues lo que siempre en los consentimientos informados se debe incluir es que el rechazo o el retiro del estudio no debe afectar la situación, ¿no? Esto pasa mucho, esto hay que declararlo abiertamente en los consentimientos informados, porque muchas veces cuando estamos hablando de este tipo de poblaciones, pues no es que haya una libertad y esta autonomía de poder decidir si se participa o no en las investigaciones, sino que esto va a depender, pues, nuevamente, de nuestras posiciones jerárquicas y de cómo nosotros podemos influir y coartar esa libertad que tienen las personas de decidir si quieren o no participar.
Aquellas personas entonces que también requieren protección especial, siempre habría que solicitar la anuencia de un responsable, ya sea un familiar o un cuidador. En algunos casos podrían ser los mismos prestadores de servicios de salud, pero, y aquí por ejemplo entrarían en esta categoría las personas que tienen algún deterioro cognitivo, alguna limitación mental, etcétera. Sin embargo, y esto ahí por eso pongo un pero, siempre se debe considerar la opinión del participante, ¿no? El hecho de que hayan circunstancias que no les permita, digamos, tomar una decisión por sí misma, eso no los invalida, ¿sí? Para que estas personas puedan expresar en algún momento si estarían de acuerdo o no con la participación del estudio. Y esto es fundamental en este tipo de en este tipo de investigaciones, cuando tenemos pues estas circunstancias que cuando estamos haciendo estudios biosociales ocurre mucho, ¿no? Caso de pacientes, por ejemplo, en etapa terminal por una enfermedad crónica o por alguna otra razón, ¿no? En el caso de los menores de edad, además de contar con un consentimiento informado de un responsable, ¿sí? Que tenga la patria potestad o la representación legal, con o sin incapacidad, también se debe emplear el asentimiento informado. Y ojo, porque después uno se encuentra muchas investigaciones que son realizadas con niños, con menores de edad, y que nunca se les pregunta, ¿sí? O sea, hay esta idea de que no son sujetos autónomos, son invisibilizados, y muchas veces entonces, nuevamente, desde esta lógica de poderes, pues simplemente vamos, hacemos las investigaciones con ellos, cuando también ya hay todos unos lineamientos acerca del asentimiento informado, que sería el caso del instrumento que se utilizaría para solicitar pues la anuencia de los niños en la participación de las investigaciones. Y les decía en un principio entonces de la revocación del consentimiento informado, donde los participantes, además de cuando nosotros los invitamos a participar en los estudios y le decimos cuáles son los objetivos, qué es lo que se va a realizar y para qué se va a realizar, pues también todos los investigadores debemos tener a la mano esta revocación del consentimiento informado, que no es más que esta posibilidad de los participantes de saber que se pueden retirar del estudio y renunciar voluntariamente a seguir participando, esto en cualquier momento, por cualquier motivo y sin tener que dar las explicaciones de estas decisiones. Y también en algunos casos, si así lo desea, se podría solicitar que sea entregada la información que se haya recabado, y esto podría ser desde pues, la encuesta que nos respondió, esto podría ser desde la entrevista, del audio de una entrevista que nos proporcionó y cualquier otra cosa. Y entonces, en este sentido, entonces se va a recomendar que así como uno va con su documento de consentimiento informado, pues también haya una disponibilidad de la revocación de los consentimientos. Y bueno, me parece importante mencionar, porque evidentemente el tema de la pandemia vino a revolucionar pues nuestra vida en todos los aspectos, y una de ellas también indudablemente es cómo venimos haciendo investigación. Y mucho se ha hablado acerca de la ética de la investigación en el contexto de estos trabajos que se realizan online, ¿no? Muchos tuvimos que emigrar, de ir a campo, de ir a los hospitales, de ir a buscar a los sujetos en su lugar, digamos, natural, a tener que recurrir a otras estrategias de búsqueda de información y de recabar estos datos, ¿no? Sin embargo, pues la recolección de los datos desde esta lógica debe seguir los mismos estándares éticos, o sea, lo único que está cambiando es el medio en el que nosotros estamos estableciendo la interlocución. Siempre va a requerirse del consentimiento informado, y en estos casos con mucha más razón se debe remarcar que pues, si estamos haciendo estudios cualitativos, que la entrevista se va a grabar y dónde se guardará, o sea, hacer también esta explicación de cómo van a ser los procedimientos, y debe haber una protección a la imagen, ¿no? Entonces, ahorita también es muy común que la gente esté haciendo la recolección de la información, esté teniendo entrevistas y entonces tome fotos de su pantalla y lo publiquen en las redes, y nosotros ni siquiera le estamos preguntando a esa persona que está participando si quiere realmente, y que también tiene que ver con estas consideraciones éticas de si realmente nosotros estamos en la posibilidad como investigadores de hacer pública información
que se nos proporcionó bajo ciertas condiciones y que en muchos casos nosotros no estamos consultando. Y esto, por ejemplo, también hago la mención cuando utilizamos imágenes, ¿no? Entonces, los investigadores recurrimos a muchas estrategias, ¿no? Entonces, tomo fotos y si hago un grupo focal, tomo fotos y después en mi presentación y en mi congreso yo voy y las presento y yo nunca les pregunté a estas personas si estaban de acuerdo con que se utilizara ese tipo de información que al final surge de estos trabajos y de esta recolección en campo. Garantizar la privacidad de la entrevista. Esto tiene que ver tanto con la persona a la que nosotros estamos entrevistando como para nosotros mismos. Se debe hacer lectura y se debe grabar la aceptación oral del participante, porque claro, cuando nosotros salimos a campo, pues tenemos la posibilidad de que nos firmen el consentimiento informado y esa es una manera de nosotros respaldarnos y decir que esa persona sí nos autorizó, ¿no? Mucho más difícil entonces cuando lo estamos haciendo en línea, pero eso no quiere decir entonces que no se va a requerir garantizar que las personas nos van a dar ese consentimiento. Y el entrevistado debe estar siempre, siempre y en las condiciones que se ha enterado de que si así lo requiere, si no quiere responder o quiere abandonar el estudio, pues así lo puede hacer. Y ya para cerrar, pues hay diferentes dilemas éticos que me parece fundamentales y que yo los hablo ahora sí que un poco también desde mi experiencia y que tiene que ver justamente con estos aspectos de la relación del investigador y del investigado, porque nosotros como investigadores muchas veces vamos con ideas preconcebidas sobre lo que vamos a encontrar en campo y también vamos con una intencionalidad porque así lo definimos en un objetivo, pero pareciera también que a veces el querer, ¿no?, obtener esa información nos hace perder de vista que pues están de por medio todos estos elementos éticos que sin duda son los que deberían anteponerse y los que deberían guiar la manera en la que nosotros nos conducimos con las personas que pues nos están proporcionando la información y que amablemente, porque muchas veces es así, de un favor, casi un favor, que nos están permitiendo acceder a cuestiones que son muy privadas, muy íntimas, que a veces son muy dolorosas, porque generalmente las investigaciones que nosotros hacemos no es de lo feliz y de lo bonito que es la vida, sino de cuestiones que son muy sensibles para las personas. El tema de la confidencialidad de la información me parece fundamental este tema, ¿no? O sea, el hecho de nosotros, como les comentaba ahora, tomar fotos de lo que estamos haciendo y publicarlos, a veces de compartir incluso con los mismos colegas nuestras entrevistas grabadas o a veces no ser lo suficientemente cuidadosos en los instrumentos para poder, cuestionarios, por ejemplo, para poder garantizar la confidencialidad de la información y de manera muy importante y a lo que nos enfrentamos constantemente, que tiene que ver con que las condiciones de trabajo a veces son ocurren cuestiones imprevistas que nos tendrían que llevar nuevamente a la formulación de las consideraciones éticas y que pocas veces se hace. Y eso tiene también que ver con el rol de los comités de ética que no, digamos que no tienen este seguimiento una vez que son aprobados los proyectos de investigación. Y lo otro que me parece que hay un dilema ético sustancial en el tema de la investigación es cómo entonces regresamos la información, o sea, cómo se va a traducir esto, porque digamos que a veces es de manera mucho más tangible para nosotros hablar de una publicación, hablar de un paper, no sé, hacer un informe sobre lo que nosotros encontramos y sobre lo que nosotros estamos leyendo de estos temas sociales y de la salud, pero pocas veces hay un retorno hacia aquellas personas que estuvieron directamente involucradas. Y ese siempre ha sido un debate que me parece que sigue estando en la mesa y que no debemos perder de vista. Y ya nada más para cerrar, pues decir que los principios éticos de la investigación van a ser universales, pero su aplicación va a tener que adaptarse a condiciones locales, sanitarias, socioculturales y económicas, y que el papel ético, como ya también lo dije en mi presentación, es transversal a todas las investigaciones y disciplinas, independientemente de los métodos y de las técnicas. Así, nosotros consideremos que eso puede ser inofensivo, el hecho de que nosotros estemos haciendo
estemos teniendo contacto y estemos recolectando información de la manera que sea, implica una invasión a esa privacidad, ¿sí? Y estamos, digamos, teniendo algo de las personas y de los sujetos, y esa es una responsabilidad muy grande que nosotros no nos podemos tomar a la ligera. No es, pues me pasó, pero como no se identifica, no importa. Creo que no. O sea, tenemos que darle mayor peso y mayor seriedad a las cuestiones éticas en nuestra investigación y como una manera de conducirnos como investigadores. Sin embargo, bueno, creo que algo que ha sido positivo es que actualmente existe una conciencia más generalizada en el ámbito de la investigación científica sobre esta idea de respetar la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades que son fundamentales, y el control ético muchas veces también creo que esa es una gran barrera, pues no es entendido o valorado por la mayoría de los investigadores, ¿no? Entonces, en lugar de ser un canal y un facilitador, pues lo estamos viendo como una carga burocrática o una instancia de poder que se me está convirtiendo en una piedra en el zapato cuando realmente sí se cumplen como todas estas lógicas para los que fueron diseñados, pues podría haber unos buenos resultados en nuestros procesos éticos. Yo quedo aquí, me parece que este es un tema para ahondar, eh, hay mucho que hablar sobre esto, pero sin embargo, pues el tiempo es corto, entonces yo cerraría aquí mi presentación. Y por supuesto que me gustaría escuchar sus comentarios, sus opiniones. Muchísimas gracias. Estoy viendo una pantalla de un correo. A la profe Luz Doli se le compartió la pantalla. Si quiere, profe, podría minimizarla. Entonces, Marcela, muchas gracias por esta conversación. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, Okay. es como que pierde uno el foco porque está viendo la pantalla, perdón. Listo, entonces muchas gracias, agradecerles a las personas que se conectaron a este primer espacio de conversación en el marco de nuestro ciclo de conferencias y el diplomado en integridad científica, muy enriquecedora. No sé si los participantes antes de hacer unos comentarios quieren conversar, tienen alguna pregunta o la pueden dejar en el chat o pueden levantar la mano si tienen la opción o tomar el micrófono, igual es un grupo bastante familiar. No sé quiénes quieren hacerle una pregunta, empezar la conversación con Marcela. Sergio. Gracias, gracias. Muy buena, me gustó mucho la presentación. Iba pensando mientras hablabas acerca de las implicancias que tiene, por ejemplo, cuando tú consideras los tres principios que nombraste al principio, el autonomía, beneficencia y justicia. Usualmente a los médicos se nos enseña que también existe el de no maleficencia, pero uno entiende implícitamente que eso está incluido en el de beneficencia para ti, ¿eso lo obviaste por alguna razón? No, yo creo que, o sea, no es que esté implícito, o sea, no el hecho de que esté lo uno, no es que esté lo otro, ¿no? O sea, pienso que tiene que ser consciente, ¿sí? De cuáles son los beneficios a los que que vamos a obtener de nuestras investigaciones y cuáles son aquellos factores que van a influir de manera negativa o que van a afectar a esa población. Y lo que creo es que no es como el extremo, están o no están, sino que pueden estar presentes los dos. El tema aquí es cómo compensa uno eso, ¿no? Y eso, claro, hay una responsabilidad muy importante sobre los investigadores, ¿no? Porque, pues, como les decía, hay siempre intereses en la investigación y eso no se puede, digamos, obviar, ¿no? Los investigadores queremos obtener información, los investigadores nos preguntamos algo porque nosotros queremos indagar sobre ellos y desafortunadamente ya no hablamos de eso, pero hay unas cuestiones de patrocinio y financiadoras que muchas veces entran en conflicto de interés, ¿sí? Y que ponen en riesgo pues estos aspectos éticos en tanto ellos son los que van a definir la agenda, ¿no?
Y eso nos pasa a todos en todos los países, ¿no? ¿Quiénes son los que definen las prioridades en investigación? No es lo que yo quiera estudiar, es lo que una institución o agentes financiadores nos van a decir que nos van a financiar. Entonces eso también nos va a ir sesgando hacia esto. Muchas gracias, Marcela. La profesora Hilda. Buenas tardes a todos. Me parece excelente la presentación, pero yo sí quiero preguntar que aparece sin riesgo cuestionarios y entrevistas. Y no sé hasta qué punto a un participante puede ser muy sensible todo el tema de un cuestionario o pues una entrevista puede ser demasiado sensible, pero me llama la atención que aparece en la presentación sin riesgo. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, profesora Hilda, me parece súper pertinente su comentario y definitivamente estoy en total acuerdo con usted. Pero eso tiene que ver justamente con la visión biomédica que se le ha dado a la investigación y a las consideraciones éticas en el campo de la salud y en el campo biomédico, ¿sí? Pocas veces, y coincido, lo mencionaba yo al final, cuando nosotros estamos tratando temas de salud, estamos hablando de temas sensibles, ¿sí? Y estamos hablando de temas que muchas veces son privados no sé, estamos, por ejemplo, si hablamos de investigaciones sobre violencia, ¿no? Entonces es una manera, digamos, de clasificar a grandes rasgos las investigaciones, porque esto tiene una lógica desde lo biomédico. No quiero decir que así exactamente ocurra y que sea así para todas las investigaciones. ¿Me explico? Porque evidentemente hay, por ejemplo, uno de los documentos o de los autores que yo cité, que me gustaría mucho compartirles, profesor Víctor, esa lectura, son de los temas éticos desde el campo social, de una investigadora del campo social haciendo investigación en salud. Y entonces ella plantea cómo hace encuestas a pacientes, a sexoservidoras que tienen VIH-Sida, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde el campo social, pues es un cuestionario, ¿no? Y eso digamos que no implicaría mayor cuestiones éticas porque pues ya vimos que en el área social eso no tiene implicaciones. Pero ella expone en su texto que además de preguntarles sobre sus prácticas sexuales y sobre factores de riesgo, también se les tomaron muestras de sangre para determinar si tenían VIH-Sida o no, ¿sí? Y entonces hay una línea muy delgada en todo esto que estamos hablando. Por eso siempre hay que situar la investigación que nosotros estamos haciendo. No es que así sea, digamos, esta clasificación así sea categóricamente, porque también las investigaciones con un riesgo mayor al mínimo podrían entrar en estas categorías, ¿no? Es decir, voy a hacer un cuestionario, pero el tema que yo voy a tratar es un tema profundamente sensible, delicado, violencia, estos como los que estamos hablando de poblaciones vulnerables. Entonces, más bien lo que hay que reconocer y lo que también tendrían que entender los comités de éticas en investigaciones, dónde se sitúa la investigación. Vale, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Hilda. Sergio tiene otra pregunta, Sergio. No, dejé la Ok. dejé la mano, perdón. Vale. ¿Algún otro de los participantes tiene alguna otra pregunta, comentario para Marcela, ya que estamos cerrando este espacio de conversación? La profesora Luz Doli, muchas gracias por estar acá, profe. Muchas gracias. Ahorita estaba cacharreando, bregando a abrir uno de estos, sí, porque veo el chat desactivado, entonces estaba tratando de ubicarme. Disculpan ahí, pues si se fue algo que no supe. Bueno, muchas gracias, me gustó muchísimo la presentación y bueno, y soy muy sensible a todos esos temas, pero me dejaba siempre la inquietud y siempre me deja la inquietud por ejemplo, en mi propia experiencia yo aprendí mucho más, no solamente a partir de la investigación, de la práctica investigativa, sino cuando prácticamente hice parte de un comité que de alguna forma
me llevó a indagar por todos estos asuntos. Pero eso también me llevaba a pensar, por ejemplo, que los comités de ética se convertían como en una especie de amenaza, por decir algo, como de bloqueo a los estudios en la medida en que evalúan y como dice la doctora, deberían hacer seguimiento. Y realmente los investigadores y las investigadoras lo ven como más como una ayuda y un seguimiento, una posibilidad de tener cuidado con todas las personas que de alguna forma hay que pensarlas como sujetos de la investigación. Entonces me deja como la inquietud y a partir de su experiencia, ¿usted cómo ha visto, cómo considera que eso se puede como ir resolviendo y que no tendría que hacerse la investigación o ser evaluadores para tener sensibilidad frente a estos temas? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros, por ejemplo, en el ámbito académico universitario, para que todos fueran sensibles a estos temas y tuviéramos cuidado precisamente con el daño que podemos causar, aunque creamos que no hace parte de nuestro trabajo? Sí, Muchas gracias. me gusta mucho eso y me siento muy identificada porque efectivamente yo creo que cuando uno hace investigación, como que esto tampoco lo tiene muy claro, porque si vemos, y yo lo podría generalizar a nuestros campos, yo no tuve ningún curso ni en mi pregrado, ni en mi maestría, ni en mi doctorado de ética de la investigación, ¿sí? Es decir, ya cuando yo me enfrenté a una vida profesional, fue que me fui enterando de que pues necesitaba someter esto a los comités, de que además si yo no tengo esas aprobaciones, eso es uno de los requisitos si yo quiero publicar en una revista de cualquiera que tenga un buen reconocimiento, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que hacer mucho trabajo porque es que de ética e investigación en el campo de la medicina sí ha existido, pero como yo les decía, en el campo biosocial y en el campo social, porque no todos, me imagino que trabajamos salud y desde lo social, pero el campo social está muy lejano de todo esto. Entonces yo creo que tiene que ser como toda una cadena que vaya desde la formación, ¿sí? Nosotros estamos aquí porque nos interesa el tema, ¿no? Porque de alguna manera nos conectamos con esto, pero esto no sucede en todos los lugares. Yo creo que no se le ha dado el lugar a la ética en la investigación que merece. Y como lo decía ya para cerrar mi presentación, es que esto es lo que tendría que estar en la primera línea, es lo que debería prevalecer. Pero no, nosotros cuando estamos, y lo digo porque en principio pues yo también lo veía como un requisito, ¿no? Entonces pues me están pidiendo esto, presento mi... Y qué horror cuando entonces me hacen 1000 comentarios y me están pidiendo que ajuste cosas. Entonces yo creo que es un proceso en el que ahí estamos, que falta muchísimo, muchísimo, pero por lo menos se está dando mayor visibilidad. El hecho de que ya haya por lo menos un diplomado, que se generen estos espacios, creo que contribuye en eso. Muchas gracias, Marcela. Otro de los participantes con otro comentario para cerrar. Listo. Hay alguien, Luz Lopera, o Luz fue la que acabo de hablar. Sí, señora, la profesora Luz, que es de la misma universidad donde su merced estudió. Ay, qué bueno. Les mando muchos saludos a los de la Facultad Nacional de Salud Pública. Sí, egresé. En ese sentido, algunos elementos importantes para la reflexión de nuestro diplomado y nuestro ciclo de conversatorios en ética que se van dilucidando a lo largo de la exposición de Marcela es algo bien interesante, y es que la práctica investigativa es una práctica jerarquizada, luego es una práctica de poder, que en ocasiones subordina o genera cierto menosprecio, no lo dijo ella, lo señalo yo, por algunos sujetos de investigación, sí, que la primacía del científico, del investigador sobre las comunidades afecta en esa relación jerárquica. De ahí que es muy importante, a propósito de la pregunta de la profe Hilda,
revisar el campo de la investigación, el campo que tiene el riesgo en la investigación social. Si bien el modelo biomédico ha sido muy importante en la práctica científica porque se les comienza a exigir, dado sus intervenciones sobre el cuerpo humano, animal y vegetal, en las investigaciones sociales, especialmente aquellas que utilizan enfoques hermenéuticos interpretativos, pareciera que estuviesen eximidas de determinadas consideraciones morales frente a su práctica, como por ejemplo una encuesta. Si bien un cuestionario tiene que ver, dependiendo del tipo de cuestionario, sobre percepciones, valoraciones o simplemente información sobre un asunto, lo que se hace con este cuestionario, la forma como se tabulan los datos, afecta la vida de los individuos y sus comunidades. Es decir, la interpretación también tiene unos niveles de riesgo. Es decir, una buena interpretación o una interpretación responsable hace justicia a los intereses de una comunidad y, en consecuencia, una interpretación que no haga justicia a los intereses puede afectar la vida o la autopercepción que tenemos los individuos de nuestros grupos. De ahí la importancia de este primer espacio de conversación e ir desplazando la mirada hacia el campo social. Entonces uno podría preguntarse en el campo de ciencias humanas y sociales como el arte u otras prácticas y saberes humanos que no están exentos y eximidos de consideraciones morales, y por eso tan importante que se pueda también hacer una taxonomía del riesgo a otros enfoques de las ciencias humanas y sociales. De ahí que parte del esfuerzo de estos espacios es entender que la ética, como lo señala Marcela, es transversal y no es el punto intermedio ni un punto de aval, sino es el punto de partida. Es decir, la idea de conocimiento científico está sobre la base de la idea del bienestar, lo que los antiguos, especialmente los griegos y Aristóteles, llamaban la vida buena o la vida virtuosa. Es decir, ese es el punto de partida y no un punto intermedio. Luego, los comités de ética no son un lugar más, un momento de la investigación, sino, como señala Marcela, desde el inicio, el acompañamiento, el seguimiento y la finalización del proyecto, porque luego de las cosas importantes es lo que llamaríamos la devolución creativa, es decir, cómo llegan esos resultados a las comunidades. Es decir, cómo después de hacer un trabajo con unas comunidades, con un grupo de individuos, cómo compartimos eso. En muchas ocasiones los participantes se dan enterados porque se publicó el artículo, porque salió el libro, porque le contaron, porque se colgó en un repositorio el informe, pero antes de publicarse en los informes, las comunidades deben consentir las conclusiones, los hallazgos, pero el proceso fordista de la investigación, la aceleración y el modelo capitalista de investigación que está centrado en el producto, en ocasiones atropella o descuida esos elementos tan importantes que nos alerta Marcela. Entonces, yo creo que este es un buen inicio para abrir una conversación en relación, a propósito, nosotros tenemos participantes de 2 comités de ética, uno donde está Marcela en México y un comité de ética de nuestros colegas de Chile, y la importancia de hoy trabajar por la formación de los miembros de los comités de ética que vienen de ciencias disciplinares, porque la ética es transversal y es un tipo de saber, es un tipo de racionalidad. Luego, nuestra siguiente conversación son sobre modelos de racionalidad moral. Es decir, cómo entender la práctica científica en un modelo y en un esquema de interpretación moral, que es parte del trabajo de fundamentación de este diplomado. Entonces, Marcela, agradecerle enormemente a los participantes su atención. Vamos a colgar al aula virtual en el transcurso de lo que queda de semana. Enviaremos los usuarios, contraseñas, el material bibliográfico, y yo le voy a solicitar el artículo que nos cita para enviárselo a nuestros participantes del diplomado. Entonces, agradecerle enormemente. Entonces, no sé, Marcela, unas palabras de cierre. Bueno, no, yo lo único que tendría para decir es que agradezco la invitación y que qué bueno que se está hablando de esto. Hasta ya tengo ganas también yo de tomar el diplomado, porque el siguiente tema suena muy interesante. Entonces, no, pues qué bueno y me da mucho gusto que se abran estos espacios que son tan necesarios. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos.
Muchas gracias, Marcela, muchas gracias a todos los participantes, a los que abrieron su cámara para conocernos. Hay participantes de muchos países de la región, de muchas disciplinas. ¿La profe Luz Doli tiene la manito levantada todavía o se le quedó levantada? Ok, entonces que tengan una feliz noche, nos vemos, les enviaré el cronograma en nuestro próximo encuentro. Marcela, muchas gracias por este espacio tan agradable de conversación. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Saludos, gracias. Hasta luego, buena tarde para todos. Gracias. Gracias, felicidades.